Hola nuevamente, soy Antonio Silva y es un gusto volver a saludar a los que ya me siguen y para los que no, bienvenidos a mi canal. En este video me gustaría hablarles del ego. Comenzaré por decir que el ego viene del latín y significa yo. Y en los conceptos filosóficos y psicológicos, el ego es la conciencia del yo. Entonces, si en sí mismos nosotros debemos de ser la persona más importante para nosotros mismos, ¿por qué escuchamos decir que el ego es algo negativo, algo dañino? Coloquialmente se dice que el ego es el exceso de confianza, de autoestima y de autovaloración. Y entendamos que en este mundo todo en exceso es negativo, es dañino para nosotros y para nuestro entorno. Podríamos decir así que el ego es esa parte irracional de nosotros que desea obtener todo lo que desea sin medir las consecuencias que puede ocasionar a realizar las acciones debidas para obtener lo que desea, sin importarle los daños y las consecuencias que puede acarrear con el tiempo, ya sea presente o futuro. Sí, es verdad que nosotros tenemos que ser las personas más importantes para nosotros mismos, pero siempre tenemos que tener en consideración que al realizar las actividades o acciones adecuadas para obtener lo que queremos o deseamos, no estemos perjudicando de forma irracional a las personas que nos rodean. Por ello el ego es algo que tenemos que aprender a controlar a partir del desarrollo de nuestro amor propio. Pero ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo? Cuando no tenemos a veces ni siquiera el control de nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero ¿cómo logramos desarrollar ese amor propio? Lo pondré de la siguiente manera con una metáfora. Cuando en tu vida has tenido una serie de desilusiones, desdichas y pérdidas, terminas en un terreno, aunque muy amplio, prácticamente desértico. Y en ese momento pasa justo frente a ti un hermoso y enorme caballo. Un caballo que es completamente libre y está desbocado. Es un caballo salvaje, un animal que nunca ha sido domesticado. Y al ver ese poder y esa fuerza, te enamoras de él. Y lo único que piensas es en poder montarlo. Poder montar en él para que te lleve a la libertad que tanto deseas. Entonces, sin pensarlo, con la poca fuerza que te queda, te arrojas al caballo. Y como pueda, te sujetas de él, aunque sea con pocos dedos de una sola mano. Ni siquiera te pones a pensar si estás bien sujeto o si vas a gusto. Solamente estás pensando en este momento en el aire que estás sintiendo al montar a esta enorme bestia. Esta bestia que es libre, feliz. Todos tus miedos, tus inseguridades, todos tus fracasos se comienzan a olvidar. Todo lo que te preocupaba queda a un lado. Ya solamente te importa estar encima de ese caballo. A pesar de que tu mano se empieza a entumecer y tus dedos te empiezan a doler, no te importa. Lo único importante es que a la velocidad que vas, todo lo que te perturbaba comienza a olvidarse. Sigues sujetándote como puedes de ella. Incluso ni siquiera puedes ver bien el paisaje, ya que el aire y la tierra que se mueve con él impiden que puedas abrir claramente tus ojos para ver el paisaje. Y a pesar de que en alguna ocasión caíste del caballo, ni siquiera te pusiste a pensar en el dolor que te causó. Y en cuanto volviste a ver el caballo pasar frente a ti, volviste a saltar sobre él. El caballo va más furioso y molesto que la anterior vez, por lo que sale de tus tierras. Pero vas tan cegado por el aire que te golpea el rostro que no te das cuenta que este caballo salvaje va desbocado sobre tierras que no te pertenecen, tierras que fueron sembradas por otras personas, tierras que tienen flores, frutos, alimentos que no te pertenecen, tierras que estás dañando, pero vas tan cegado a sentir esa libertad en este caballo desbocado que no te importa. Tu conciencia va perdiendo la batalla en el ego, porque ni siquiera la conciencia ha tomado el intento de aprender a jinetear. Simplemente
se está dejando ir por la emoción que le lleva a la velocidad de aquel sublime animal. Mas sin en cambio, cuando hemos pasado por esos momentos de dolor y sufrimiento y de pérdida, y hemos intentado saltar sobre el ego y hemos caído de él, nos tomamos un tiempo para pensar y meditar qué es lo que está pasando. Y a pesar de que veamos una y otra vez a ese hermoso caballo, nos ponemos a pensar si estamos listos para volverlo a montar. Ha sido tan duro el golpe al caer del ego que en vez de intentar arrebatadamente volver a subir, vemos lo que hay en nuestro entorno. Vemos esas tierras fértiles e intentamos buscar ayuda. Alguien que nos enseñe a cultivar esas tierras, a ararlas y a sembrar esas semillas que tanto le hacen falta a esas tierras. Que nos enseñen dónde buscar agua para beber y saciar nuestra sed de conocimiento. Esa agua que nos nutra física, mental y álmicamente. ¿Pero por qué tomó esa decisión? Porque el dolor fue demasiado para él. Las manos le dolieron de tanto sujetar aquel gran caballo y la incomodidad de ir sin una buena montura y sin saberlo montar. Entonces aquel individuo desea convertirse en un jinete y por ello empieza a aprender sobre las tierras que le rodean. Aquel ser con esa sed de conocimiento decide ir a las tierras adyacentes a la suya, donde pueda aprender más. Ya ha aprendido lo necesario para arar sus tierras, comienza a trabajarlas y a hacerse disciplinado. Comienza a aprender más cada día, no solamente de sí mismo, sino de su entorno. Comienza a trabajar la empatía que tanto necesita. Habrá entendido que este animal está herido y triste como lo estaba él en un momento, siempre intentando huir de donde iba. Por ello, intentaba montarlo con tanta determinación y con tanta terquedad. Pero él ya ha aprendido lo que necesitaba. Juntará un poco de agua y alimento con el cual llamará la atención de aquel caballo. Se las dará y con paciencia y determinación se ganará la confianza de este gran y majestuoso animal. Y habiéndose ganado la confianza, con el tiempo le pondrá una silla para poder montar en él y entonces subir y cabalgar juntos. Y habrá momentos en los que el caballo querrá volver a tener el control y al pasar entre o sobre estos terrenos que no le pertenecen, deberá tener el control absoluto de esta majestuosa criatura. Porque el jinete, ya con ese nivel de conciencia tan elevado, habrá aprendido que debe tener domesticado a su caballo, para pedir permiso de entrar a esas tierras sin dañarlas, a pesar de que no le gusten los frutos que hay en estas tierras. Y por momentos quizás el animal vuelva a querer salir desbocado y el jinete caiga, pero va a tener la suficiente madurez y conocimiento para pararse, tomar una respiración y volver a llamar a su caballo y montarlo de nuevo. Y cada vez que pase junto o sobre algún terreno que no le pertenece, ya no lo hará con esos movimientos tan desagradables que puedan dañar y perjudicar las tierras que le rodean y no le pertenecen. Muy al contrario, posiblemente le llevará semillas y agua a esas personas que están en esas tierras. Cambiarán semillas de conocimiento hasta llegar un momento en el que el caballo y el jinete se fundan completamente en un ser único que sea capaz de respetar y de moverse a un ritmo que no lastime a los demás de forma inconveniente, ya que tenemos que tener en conciencia que de manera directa e indirecta tendemos a afectar a los demás de forma positiva o negativa. Eso ocurre con todos nuestros pensamientos y acciones. Por ello es tan necesario tener el control del caballo, habiéndonos convertido en un gran jinete. Y como todo buen jinete, hay momentos que debemos de regresar a nuestro terreno, bajar del caballo
y ambos descansar en nuestro espacio. Entendamos que pedir ayuda en los momentos más difíciles para nosotros es la mejor forma de aprender a tener el control de nuestro ego. Esto es todo por el momento para mí. Me despido por hoy. Que tengan un excelente día. Que Dios, el gran maestro, el gran arquitecto, Manitú, como le gusten llamar a aquella conciencia divina, los guíe por el camino correcto. Síganme en mis redes sociales y no olviden darle like a este video. Hasta la próxima.